¿Cómo estás, Erika Villarroel? Bienvenida. Muchas gracias, buen día a todos y a todas. Gracias por la invitación y bueno, buena compañía sábado a la mañana. Sí, la verdad que es muy lindo que estés aquí junto con nosotros. Gracias. Vamos a presentar a Erika, es profesora de educación primaria, profesora en ciencias de la educación, trabajó en programas de alfabetización, también en todos los niveles del sistema educativo, pero la mayor parte la dedicó al nivel terciario, capacitadora de los programas de evaluación de la calidad educativa de la Dirección General de Escuelas. Trabajó en la Dirección de Investigación de la Dirección General de Escuelas durante la gestión de nuestro compañero Roberto Marengo, ex asesora de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados de la Nación durante la presidencia de la comisión de la doctora Adriana Puigros, capacitadora del Programa Nacional de Formación Permanente, directora de la Unidad Académica Escuela Normal Superior de Quilmes y miembro del colectivo Andares y Pensares de docentes terciarios desde y para la formación docente. Así que estás en ese grupo de docentes que trabajan sobre temas de educación terciaria, ¿verdad? Sí, somos un grupo que va creciendo afortunada y lamentablemente, que nos empezamos a juntar a partir de la gestión de este nuevo gobierno y nos empezamos a juntar para charlar acerca de las cosas que empezaban a suceder en el ámbito educativo, preocupados por lo que se venía y digo lamentablemente porque cada vez la preocupación es mayor y cada vez los docentes van teniendo más necesidad de formar parte de colectivos diferentes que hay, pero en este caso básicamente estamos en zona sur, donde nos juntamos, discutimos, reflexionamos, tratamos de escribir, tratamos de ir a institutos, a distintos lugares que nos invitan a charlar sobre estas problemáticas que cada vez son más acuciantes. Claro, y acuciantes más que nada hoy estábamos, te convocamos especialmente por el tema del anuncio que se realizó desde el Ministerio de Educación de la Nación a través de una conferencia de prensa donde estuvieron sus máximas autoridades y el jefe de gabinete Marcos Peña, porque a las pruebas Aprender del año pasado se suman las pruebas Enseñar. Para quienes no están enterados, el 31 de octubre, 31.600 estudiantes de cuarto año de las carreras de formación docente de educación primaria y de materias del ciclo básico de la educación secundaria serán evaluados, ¿no? Por primera vez en todo el país. Sí, va a tener distintas características aparentemente. Sí, en aproximadamente 9 provincias, incluida Cava, va a ser censal y en el resto de las provincias va a ser muestral. Uh-huh. Es decir, que solo ahí se tomará se tomará un número de estudiantes representativo del total. Se van a mezclar ambas modalidades, digamos. Y van a participar alrededor de 500 institutos de formación públicos y privados, de formación docente públicos y privados, y sus resultados, según dice el documento del Ministerio de Educación, se divulgarán entre marzo y abril del 2018. Según este documento, el objetivo es obtener un diagnóstico del sistema de formación docente en torno al conocimiento de algunas capacidades específicas y donde van a demostrar competencias en comunicación escrita y criterios pedagógicos a la hora de planificar la clase, poner en práctica estrategias de enseñanza y evaluar. Será de carácter anónimo. Pero no sé si va a ser tomado por los profesores que están actualmente en los profesorados, ¿no? Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito para entrar más en tema? Mira, en realidad es muy complejo y muy difícil, digamos, porque digamos, en esta postura que está teniendo, digo, esto no se puede analizar en el vacío, digo, hay que verlo en el contexto de una nueva cultura de evaluación que se quiere instalar, que responde a las políticas en general que va asumiendo este gobierno en todas las áreas.
desde las pruebas PISA hasta el operativo Aprender y ahora el operativo Enseñar, que bueno, que de alguna manera debería ser una consecuencia de los malos resultados de las pruebas Aprender. Es complicado porque hay argumentos como que suenan contradictorios. Esta postura del gobierno de querer poner a los docentes como que no están de acuerdo con la evaluación, cuando en realidad la evaluación forma parte de nuestras prácticas cotidianas. Estas evaluaciones construidas desde afuera, sin saber cuáles son los criterios que se toman y apuntando siempre con esto de la calidad educativa y apuntando al resultado, a tener datos, este dataísmo que empieza a formar parte del sistema educativo y no se sabe con qué objetivos. Estas evaluaciones son construidas, no se sabe por qué, la comunidad educativa no fue convocada para discutirla. No es lo que dicen las autoridades. No, si bien tiene acuerdo del Consejo Federal de Educación, los docentes no han sido convocados, las comunidades no han sido informadas de que se va a implementar. Es decir, los ministros de Educación se pusieron de acuerdo, pero no hubo convocatoria a los directivos de los institutos y a los docentes de los institutos para la implementación. ¿Entiendo bien? ¿Es así? Tal cual. Bien. Entonces, acá, digamos, por lo menos se plantea como una primera cuestión que vos lo estás diciendo. ¿Cuáles son, a tu entender, los aspectos que se van a evaluar? Claro, lo que ellos manifiestan es que la evaluación va a tener dos partes. Va a tener una parte que tiene que ver con la comunicación y con la comprensión lectora y escritura, y una parte que tiene que ver con los criterios pedagógicos. En situaciones, la evaluación va a tener preguntas abiertas, cerradas. El punto es en el momento y en las circunstancias en que esto se está pensando, se va a aplicar. Los directores, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, de algún de los institutos que van a hacer la evaluación, fueron convocados en esta semana, están siendo convocados con el fin de informarles acerca de lo que se va a hacer. El punto es las contradicciones que esto genera hacia afuera. Las autoridades hablan de de los sindicatos y de los docentes, que además de los sindicatos tienen que opinar los docentes, como si los sindicatos no fueran no estuvieran conformados por colectivos docentes, digamos. O sea, los sindicatos o los docentes en términos excluyentes, no los sindicatos y los docentes. También tienen que opinar, dicen las autoridades, también tiene que opinar la comunidad, las familias, los docentes, si bien... ¿Pero qué lugar ocuparían los sindicatos en esa opinión, digamos? Y lo que pasa es que los sindicatos forman parte de una política de estigmatización que no solamente está teniendo en los sindicatos docentes y el desprestigio o sea, la permanente estigmatización que están teniendo no solamente los sindicatos docentes, sino los sindicatos. Esto forma de una parte de un modus operandi que se está utilizando desde hace casi 2 años. Entra en contradicción porque el docente, vuelvo a repetir, no se puede oponer a la evaluación, no se puede oponer, sino el lugar que tiene la evaluación en el 4º año suena punitivo por el solo hecho de estar en 4º año y desconociendo las prácticas de evaluación que tiene el propio sistema. Los alumnos de 4º año están haciendo prácticas desde el 2º año en la carrera docente, están en periodos de prácticas, periodos de residencia. Son dos posturas con respecto a la evaluación. A ver. Por un lado, estas evaluaciones tomadas en el último término, en el último tramo de la carrera, se busca cumplir, se logra ver cuál es el producto de la formación docente, cuando en realidad los diseños curriculares que estamos trabajando desde hace años apuntan a otro tipo de evaluación que tiene que ver con la evaluación de procesos, una evaluación contextualizada. Es muy complejo hablar de la evaluación de criterios pedagógicos, teniendo en cuenta que la enseñanza y el aprendizaje tiene características y sucede en espacios y en contextos que es muy difícil establecer un criterio o cómo se evalúa el buen criterio o mal criterio pedagógico. Es decir, lo que no se evalúa, según entiendo, no se evalúa la práctica docente, sino se evalúa la formación teórica o el criterio teórico de esos alumnos que se están formando. Pregunto. En teoría es eso. Ajá.
Entonces, el supuesto es que a partir de tener por lo menos evaluado los criterios o por lo menos identificado los criterios, eso se traslada mecánicamente a las prácticas. Eso es parte del supuesto, según lo que vos entendés. Yo entiendo que es parte del supuesto. Bueno, ahí hay un problema de diseño teórico de la propia evaluación. Me da la impresión, ¿no? Sí, tal cual. Son todos, el problema es son todos supuestos, porque a su vez, desde los mismos planteos teóricos en los documentos que fundamentan esta evaluación, se estarían tomando en cuenta las evaluaciones que ha producido el propio sistema en estos últimos años, pero a su vez se plantea como algo nuevo que desconoce eso. O sea, la contradicción también está ahí. Está claro. Y en muchos de esos supuestos también lo que más enciende los alertas tiene que ver con que esos fundamentos se citan en numerosos países de la región que tienen evaluaciones de ingreso. Claro. ¿Puedes explicar un poquito esto, Erika? Porque para aclarar, porque no todos los que están escuchando son docentes de nivel terciario, de formación docente. A ver, ¿podemos desglosar un poquito esto? Claro, bueno, a ver, por eso yo planteaba al distinto como el resto de las políticas que no se pueden ver aisladamente de lo que es un contexto de cuestiones que tienen que ver con los distintos operativos de evaluación que se vienen implementando, lo que se hace con esos resultados. ¿Qué se hace con esos resultados? Porque también, digamos, ¿evaluar para qué? ¿No? Me parece que esa es una buena pregunta. Sí, y otra pregunta es, ¿en qué perjudica? Todavía no... A ver si podemos avanzar en ese sentido. Claro, porque en realidad el discurso oficial tiene que ver con que el sistema necesita generar información para poder retroalimentarse y para poder generar políticas. Bien. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. No es algo nuevo porque esto el sistema lo viene haciendo. Lo que pasa que en el marco de diferentes políticas que tienen que ver, por ejemplo, con el desmantelamiento de distintos organismos que tenía el propio sistema educativo, como es el caso de la DINIENSE, esto genera alertas, porque en realidad estas políticas que tienen que ver con discursos acerca de la nueva carrera docente, sobre el liderazgo, sobre la meritocracia, sobre la relación educación y trabajo, sobre el emprendedurismo, son las que están todas en el mismo paquete, mezcladas. Por eso digo, uno lee los documentos oficiales que fundamentan este operativo y está todo mezclado. Sí, pero ¿qué es lo que se mezcla todavía? ¿Qué es lo que se mezcla? Y vos mencionaste que los organismos del Estado, como la DINIESE, supuestamente lo venían haciendo. Todavía no queda claro en qué medida armar un operativo de estas características perjudica al sistema en lugar de estar de alguna manera por ahí transparentando una información que permanece hacia el interior del sistema y ahora tomaría, digamos, estado público. Yo creo personalmente que estos operativos tienen una gran carga de inmediatez, de lo mediático, la necesidad de producir información que tenga impacto. Esta sola mención, el docente se opone o el sindicato se opone a la evaluación. Y no es así. En realidad, la postura tiene que ver con de qué forma se evalúa, para qué se evalúa, la explicitación de los objetivos de la evaluación, la construcción de esos instrumentos. Nosotros veníamos de una práctica de evaluación. En la provincia de Buenos Aires se venían trabajando en las diferentes evaluaciones y los operativos de evaluación de la calidad educativa con un criterio, sin ir más lejos, hace un par de años se evaluaban los diseños curriculares, pero la evaluación era diferente, había un consenso, había un trabajo sobre los instrumentos, las evaluaciones eran colectivas, no había esta cosa de... O sea, como está planteada la evaluación y el instrumento propio, lo que podemos conocer acerca de cómo se instrumenta, se contrapone a cómo se viene formando. O sea, nosotros venimos formando a los futuros docentes desde una cultura de evaluación que tiene que ver con procesos, no con productos, que tiene que ver con los criterios, la contextualización, lo situado que tiene que ver que tiene que ver con las distintas instancias de evaluación. Entonces, esto de ¿cuál sería el criterio
qué es el pedagógicamente correcto para o sea, hay una contradicción entre lo que venimos formando con la manera que se viene formando con cómo se plantea esta evaluación. Entonces ya está cantado el resultado de la evaluación. O sea, ¿en qué sentido? ¿Por qué está cantado? Porque seguramente no se va a responder, no se pueden estandarizar los criterios de los criterios pedagógicos. ¿Cómo se estandariza eso? ¿Cuál está bien y cuál está mal? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? No alcanza con las preguntas abiertas que se piensan hacer, digamos, y que fueron críticas del año pasado con relación al enseñar, al aprender. Perdón, estoy confundiendo los términos. Sí, acá estamos hablando... No se trata de preguntas abiertas o cerradas solamente, digamos. Creo que es una cosa mucho más profunda, ¿no? No, y además me parece, o me da la impresión, a partir de lo que nos cuenta Erika, que hay como un gran desconocimiento por parte de los docentes de los institutos sobre qué es lo que se va a evaluar, y por el otro lado se supone que si se evalúan los criterios pedagógicos habría criterios pedagógicos que son mejores que otros, y en términos también de lo que nos explica Erika, muchos criterios dependen del contexto en donde se aplican, y puede haber criterios contrapuestos en función justamente del contexto. En el contexto son coherentes, pero puesto en el conjunto pueden ser contradictorios. Sí. Ahora, voy a dejarte una pregunta para que contestes después de un temita musical que vamos a poner ahora. ¿Ustedes piensan desde Andares y Pensares? Porque supongo que esto lo habrán conversado, ¿no es cierto? Y un poco traes la voz también de ellos, que detrás de estos operativos hay un marco de sospecha, digamos, en relación a lo que se evalúa, o en relación a los docentes, o en relación a los futuros docentes, ¿no? Es decir, yo siento que hay como un halo ahí de sospecha frente a lo que se enseña, frente a lo que se aprende. Y me parece que es un temita que no está del todo descolgado de lo que hablábamos recién en relación a los docentes, a su participación, a los gremios, etcétera. Seguimos acá en el estudio con Erika Villarruel, con la que estamos hablando acerca de este operativo Enseñar. Porque hasta esto nos confunde, enseñar, aprender, ¿no? Estamos como... Y es enseñanza y aprendizaje, ¿no? Bien, bueno, yo te había hecho una pregunta, si pensabas que esta particular cultura de la evaluación implica una sospecha sobre el trabajo de las escuelas, en especial de los docentes, ¿no? Sí, ahora desde el lugar es muy difícil sacar la emocionalidad y lo que esto genera, porque en realidad lo que uno siente como docente, y en mi caso desde un rol directivo, tiene que ver con la descalificación, tiene que ver con el no tomar en cuenta las problemáticas y los procesos que cotidianamente nosotros transitamos, construimos con acuerdos, con este tipo de operativo, el operativo enseñar, el operativo aprender. Y qué fea la palabra operativo, ¿no? Sí. Me suena a otra cosa la palabra operativo. Sí, tal cual. Me rememora otros tiempos. Sí, y eso genera una sensación y distintas sensaciones. En el caso de la institución en la que yo pertenezco y la cual dirijo, el operativo Aprender, por ejemplo, el año pasado fue una de las escuelas que estuvo tomada, con toda la discusión que genera hacia adentro este tipo de defensa que en general encabezan los estudiantes, porque digamos, estas situaciones que se dan en este contexto, yo por ejemplo, esta carga por ahí emocional que tengo, nosotros por ahí no tiene que ver con el operativo Enseñar, pero sí tiene que ver con el contexto en el cual se producen estas cuestiones, tiene que ver con las amenazas de bomba. Ajá. En el día de ayer, ustedes se habrán enterado, porque salió en todos los medios que habían detenido a un docente que tenía 6 celulares, que tenía armas en la casa. Bueno, es un docente que trabaja en la institución, del lado del Nacional. En Quilmes tenemos la Escuela Nacional y la Escuela Normal en la misma manzana. El día jueves se realizó un abrazo
la escuela nacional, porque en general las amenazas de bomba arrancaron en nuestra institución. Se produjo un abrazo porque hay una política de estigmatización hacia los jóvenes, que en este caso tiene que ver que hubo 1000 amenazas de bomba en la provincia de Buenos Aires en este último mes. 1000. Nosotros tenemos 1 o 2 por día. Ayer aparecieron 1991 en el noticiero de Telefe. Bueno, ese día, después del abrazo a la escuela, es donde se produce este allanamiento a la casa de este docente, donde supuestamente se lo habían llevado detenido, donde tenía armas, donde tenía 6 celulares. Este docente en su casa tenía el teléfono de él, el teléfono de la esposa y el teléfono del sobrino, que era alumno del Nacional, y tenía un arma de muchos años que no estaba registrada, porque no tenía plata para registrarla, pero que era un arma... Y en realidad, como ahí en ese caso el sindicato le puso el abogado y demás, pero bueno, este es el contexto en el cual estamos trabajando. Nosotros, a partir de estas políticas que se han implementado, hasta el mes de julio teníamos 400 estudiantes menos, porque no pueden venir, porque los estudiantes del nivel superior no tienen el boleto, donde el progresar también se cayó, entonces este es el contexto en el cual es muy difícil, en este contexto de trabajo cotidiano, tener una actitud por ahí. Es más lo visceral que me sale en este momento. Pido disculpas por mi viscerabilidad y eso que no me pueden ver la cara porque me pongo colorada, pero lo que nosotros sentimos, y volviendo a tu pregunta, tiene que ver con una descalificación permanente a los procesos y a la realidad y al trabajo que realizan los institutos de formación docente, donde hay evaluaciones permanentes, donde hay distintos criterios, donde cada espacio curricular tiene sus evaluaciones particulares. Nuestros alumnos hacen prácticas concretas desde el segundo año de la carrera. Muchos de ellos, como dijiste, Tito, ya están trabajando. Muchos de ellos, sobre todo, por ejemplo, los maestros en primaria, la carrera el profesorado de primaria, están trabajando desde segundo año, ya están realizando sus prácticas laborales, donde la capacitación, el aprendizaje en los servicios educativos es otro. O sea, hay una complejidad. El acto de enseñar y el acto del aprender tiene una complejidad y una especificidad que va a patadas con respecto a una evaluación estandarizada, hecha y elaborada. No sabemos desde dónde y con quiénes, pero sí sabemos, por las políticas que se vienen implementando, cuál es el objetivo de estas políticas, que tienen que ver con la estigmatización del trabajo que hace el docente, con la descalificación de la educación pública, y todas estas cosas que ya ustedes vienen trabajando sábado a sábado. Sí, que además, ha salido con los botines de punta durante toda la semana, y yo quiero traer acá esto para cerrar un poquito ya la entrevista, ¿no? Donde hubo uno de los periodistas de un medio muy conocido que dice: los maestros ya están en pie de guerra. Dan un poco de vergüenza ajena a estos docentes que quieren entregar la hoja en blanco. Un funcionario público que se niega a una evaluación le está diciendo al Estado que tiene derecho a estafarlo sin que él lo sepa. Y no solo al Estado, están estafando a los chicos a los que debe formar. Esta fue un editorial que escribió Jorge Lanata la semana pasada en el diario Clarín, y que me interesaba traer acá porque, esto, de alguna manera vos estás desenmascarando esto, ¿no? Acá en este programa, y que creo que es bueno que lo tengamos consciente, ¿no? El propio ministro dijo que con esto el gremio docente mostraba que ser uno de los más reaccionarios y conservadores de todos los gremios. Exactamente. Erika Villarruel, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Saludamos a todos los compañeros de Andares y Pensares, pusimos acá la página y por supuesto vamos a seguir en contacto. Te invitamos a que te quedes en el resto del programa para seguir participando y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Erika.